Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo les oiré. Y me buscarán y me hallaréis, porque me buscarán de todo su corazón, y seré hallado por ustedes, dice Jehová. Y haré volver su cautividad, y les reuniré de todas las naciones y de los lugares donde les arrojé, dice el Señor, y les haré volver al lugar donde les hice llevar. Muy buenos días a todos, bienvenidos esenciales. Qué gusto, qué gozo es estar aquí esta hermosa mañana con ustedes, agradecidos por la oportunidad de poder abrir la escritura. Tenemos esta libertad. Espero que hayan tenido un fin de semana de acción de gracias precioso, también dándole gracias a Dios por su bondad, por todas las cosas buenas. Dice la Biblia que le demos gracias en todo, ¿verdad? El problema de la humanidad caída es que no le dio gracias y se puso en el lugar de Dios. Pero nosotros estamos hoy para darle gracias, bendecirle y agradecerle por esta oportunidad de encontrar cosas esenciales para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestro ser. Y bueno, yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Por la siguiente hora estaremos buscando el corazón de Dios y queremos dar gracias pues a nuestros patrocinadores Omega Insurance. Y recuerda, ellos están en dos locaciones, están en el 673 de Avon Road y en el 285 de Getwell Road. Cualquier necesidad de seguros, acércate a ellos, las cotizaciones son totalmente gratuitas. Recuerda, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Y nuestra amada familia Calvary, gracias por siempre estar aportando, por estar orando para que estos programas tengan fruto, lleven fruto que permanezca y la palabra de Dios pueda hallar corazones fértiles, tierras fértiles que lleven mucho fruto en donde quiera que tú estés. Así es. Y bueno, estamos en esta carta maravillosa de Judas, y en esta carta nos podemos dar cuenta la importancia de entender la palabra de Dios, de entender que estamos en estos tiempos. Esta carta de Judas, la penúltima del canon del Nuevo Testamento. Y bueno, en esta carta estamos viendo cómo en realidad es importante que estemos preparados. Pedro ya nos había dicho en su segunda carta, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y Judas nos está advirtiendo que estos falsos maestros, estos lobos vestidos de oveja, no van a venir, sino Judas nos está diciendo que ya están aquí. Necesitamos cuidarnos, y ese es el peligro más grande que la iglesia y los creyentes enfrentamos, la mentira. Satanás es el padre de mentira, y estamos viviendo en este tiempo de tanta mentira, falsa doctrina, falsos maestros, y Judas nos enseña que el mayor peligro no está afuera, sino dentro de la iglesia, ¿no? Y comienza a hablarnos acerca de la apostasía, aquellos que han conocido la verdad en algún nivel, ¿verdad? Han visto el poder de Dios, pero deciden finalmente darle la espalda, y el problema es que no se van de la iglesia, sino que motivados por la codicia, motivados por sus deseos pecaminosos, se quedan dentro de la iglesia y se convierten en instrumentos de Satanás, ¿no? Y hemos visto esto. ¿Quién es un apóstata? Es alguien que, habiendo en algún grado conocido la verdad, se niegan a amar la verdad, no la creen, se entregan a sus pecados, a sus deseos, y bueno, deciden no creerla. Por eso Jesucristo nos dice que entremos por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran, ¿no? Y estas personas son los que ofrecen esta puerta ancha y este camino espacioso. Y bueno, este es un llamado de Judas a que abramos nuestros ojos. El siguiente libro es Apocalipsis.
Y bueno, antes de Apocalipsis está esta carta precisamente por esto, porque nosotros somos la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, la columna y el baluarte de la verdad. Y bueno, en los versículos pasados, la semana pasada estuvimos hablando de este Judas, ¿verdad? Que es hermano, medio hermano de Jesucristo, hermano también de Santiago, y bueno, nos habló de nuestra seguridad en Cristo. Qué necesario es, hablando de la apostasía, estar seguros que estamos en la fe, estar seguros que somos hijos de Dios, y esa seguridad nos las da la palabra de Dios, nos la da también la Escritura, bueno, la palabra de Dios, la Escritura, y nos la da el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Y Judas nos enseñó que debemos contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos, ¿verdad? ¿De qué manera? Pues estando en la palabra, conociendo la palabra, apoyando a aquellos que la predican y nosotros también enseñándola, ¿no? Y bueno, en este tiempo, en esta siguiente versículo, Juan nos va a mostrar la carga de su corazón, porque dice, quería hablarles de nuestra común salvación. ¿Te acuerdas? Hablamos que solamente es una salvación, y esta salvación Dios nos las dio una sola vez, no hay que descubrir el hilo negro, está en su palabra, nos la confió, pero después dice, pero tengo una carga en mi corazón, tenemos que contender por ella ardientemente. Contender es esta palabra del soldado que agoniza para cuidar, proteger, levantar, sostener. Nosotros debemos de estar en esa parte, y nos dice por qué. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bien interesante, ¿no? Que nos va a empezar a hablar acerca de estos apóstatas, ¿verdad? Nos va a hablar de su destino, de su carácter, de su conducta, de su filosofía. Y bueno, vamos a aprender también, vamos a estar hablando acerca de algunas actitudes que nos pueden llevar a ese punto, porque el problema con la apostasía no solamente es el falso maestro, sino también es el peligro para la iglesia, sino el peligro para la misma persona. Ahora, nosotros no podemos saber cuándo alguien ya cruzó la línea, ¿verdad?, de la blasfemia contra el Espíritu Santo y ya no puede regresar, pero sí nos llama el Señor a estar atentos. Por eso es que debemos de estar atentos a lo que nos dice la palabra de Dios y cuidarnos, ¿no? Sí, eso es muy importante, que podamos nosotros ver esto no solamente en función hacia lo que tú puedas ver de actitudes de personas en la iglesia, sino de nuestro corazón. Tenemos que ver y reprender nuestro corazón constantemente y pasarlo por el espejo de la palabra de Dios para ver en qué momento nuestro carácter, nuestra, como dices aquí, las cuestiones de convicciones y todas esas cosas nos están arrastrando hacia este mundo, hacia los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida. Entonces, no solamente es una cuestión de ver en los demás, sino es una cuestión también de poner nuestro corazón bajo el espejo de la palabra de Dios. Y esta carta de Judas es increíble. ¿Por qué? Porque, como dices, nos está animando a contender ardientemente por la verdad, por la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer la verdad? Así es, estando en la Escritura, conociendo la Biblia, ¿verdad? Conociendo nuestra Biblia, leyéndola una y otra vez, formando nosotros mismos estas convicciones que necesitamos tener. Acuérdate, siempre mencionamos eso cuando enseñamos el estudio inductivo. Una cosa es escuchar lo que alguien más ya vio, observó y tomó, y puedes llegar a creerlo y hacer una convicción de eso. Pero cuando tú descubres las cosas en la palabra de Dios, se convierten en tus convicciones y tú puedes observarlo, y eso es lo que quiere el Señor, que lleguemos a ese punto. Y cuando nosotros venimos a la Escritura, a la palabra de Dios con honestidad, llegamos a este punto y podemos tener esta plena seguridad. Y una de las cosas que vamos a estar viendo también es cómo hace daño el no tener un compromiso total, una decisión firme con la palabra de Dios, no quemar los puentes, estar a la mitad, porque ese es el corazón del apóstata y está en peligro de apostasía alguien que no toma una decisión. No se trata de información, no se trata de mera información, de un ritual religioso, no, se trata de una decisión. Y vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos en esto que es Esenciales. Estamos hablando de los apóstatas y el camino a la apostasía. Regresamos en un momentito, no te vayas.
Y ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Es muy importante tener abierta la Escritura. Acuérdate lo que dice la Biblia en Primera de Pedro, que es como antorcha que alumbra en lugar oscuro, a la cual haremos bien en estar atentos. Vivimos en lugar oscuro. Hoy es el día malo y necesitamos tener un ancla firme del alma. Necesitamos tener una lámpara segura. Vemos alrededor de nosotros mentira tras mentira tras mentira. Todo está fundamentado en eso, en falsedad, en deslealtad. La gente confía en eso. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Eso es lo que hace el impío, el que no toma en cuenta a Dios. Sin embargo, nosotros estamos llamados a confiar en la verdad. Confiar en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. Y bueno, estos apóstatas tienen esta característica. No le creen a Dios. A pesar de que Dios les muestra todo, no le creen a Dios. Y hay algo muy interesante con respecto a este tipo de personas que tienen apariencia de piedad, dice la Biblia. O sea, se ven espirituales, pero realmente en su interior están muy lejos de Dios. Y cuando te acercas a ellos, cuando pones atención y escuchas sus palabras, puedes darte cuenta de lo que hay en su interior. Por eso es importante que conozcas el fruto y que entiendas y aprendas a discernir, ¿verdad? Y es lo que Judas nos dice. Bueno, quiero que contiendan ardientemente por la fe, porque dice el versículo 4, algunos hombres han entrado encubiertamente. Esa es su táctica, lo hacen encubiertos, ¿verdad? Como te digo, parecen cristianos, pueden hablar como cristianos, pero descubrimos que no es así en su carácter. Pero su táctica es hacerlo esto. La palabra pareisduno, que significa establecerse o alojarse o deslizarse en secreto, escondidas, con una mala intención, ¿verdad? Clandestina, inadvertida y fraudulentamente, ¿verdad? Como lo leímos en Primera de Pedro, ¿no? Se meten secretamente y después comienzan a dar sus herejías destructivas, sus falsas doctrinas. Y bueno, son dos causas por las que lo hacen. En primer lugar, son esclavos de sus pasiones y deseos. Y sus motivaciones es su codicia, su amor al dinero. Son hábiles para manipular, usan bien sus palabras, dice Pedro, usa sus falsas doctrinas para hacer mercadería de la gente. O sea, su primera motivación es el dinero. La segunda motivación es que, siendo esclavos de sus pasiones y deseos, también utilizan sus falsas doctrinas para legitimar y satisfacer sus propias pasiones, ¿verdad? Vamos a ver cómo ellos en lo secreto son caracterizadas por este estilo de vida inmoral, el cual tarde o temprano sale a la superficie, ¿verdad? Entonces son instrumentos de Satanás muy destructivos, que ensucian la iglesia, que tuercen la palabra y pierden a los creyentes. A mí me gustó mucho este concepto de que hay la iglesia visible y la iglesia invisible, ¿no? Porque la iglesia visible es lo que vemos hoy. Mucha gente se levanta diciendo que es cristiana, muchas iglesias que ni siquiera enseñan a Cristo y la palabra de Dios se dicen cristianas. Pero hay una iglesia, la iglesia invisible, la iglesia que Cristo en verdad compró para Él y redimió, ¿verdad? Que es una iglesia que quizá no podemos ver porque no vemos el corazón, pero Dios sí lo ve. Y tenemos que recordar eso, no todo lo que brilla es oro, y tenemos que saber discernir el fruto. Y tenemos que estar seguros que estamos en esa iglesia invisible, la iglesia fiel, ¿verdad? Que se manifiesta por esta manera de vivir, en esta conducta distinta, ¿no? Y bueno, vivimos en este tiempo donde esta iglesia visible es permisiva, ha cerrado la Biblia, pierde su propósito, ¿verdad? Por ejemplo, algunas de las cosas que suceden con la iglesia es que se van al extremo de la ayuda social. Y nada más es ayuda social, pero no nos damos cuenta que la principal prioridad de la iglesia de Cristo no es la ayuda social. La ayuda social es un instrumento, pero para llevar el evangelio. ¿Cuál es la mayor necesidad de la gente? El evangelio. El evangelio. ¿Por qué? Porque puede morir la gente e irse al infierno y tiene comida, pero ¿de qué le sirve esa comida si no conoció a Jesucristo? Entonces lo que nosotros hacemos es nunca perder de vista los propósitos, que es traerle gloria a Dios, que es predicar el evangelio, que es discipular a otros para el mismo punto, ¿no? Y entonces, bueno, por esta iglesia permisiva en nuestros días, ¿verdad? Suceden este tipo de cosas. La comunión se daña, la adoración, el servicio, el evangelismo, todas estas cosas se pierden de vista, y de pronto la iglesia termina haciendo cosas para las cuales no fue llamada, ¿no? Y termina haciendo cosas muy, muy raras que realmente no tienen nada que ver. Me gusta mucho como el Señor le dice: ¿qué pide el Señor de ti? Que hagas justicia, juicio y misericordia.
Eso es lo que pide el Señor de nosotros como iglesia, ¿no? Y bueno, otro caso es cuando la iglesia se ha mezclado con la cultura, ¿no? Pensando que es más importante ser relevante para la cultura y ya tenemos un concierto cada domingo y tenemos luces y humo y otra vez el punto es tener a la gente aquí metida. Y muchas de las veces no se predica tampoco el evangelio, ¿no? Y la iglesia se llena de los ídolos de este mundo y se predica un evangelio falso de la prosperidad, un evangelio incompleto que no llama al arrepentimiento, ¿verdad? Genuino, que no predica la resurrección de Jesucristo, la santificación, ¿no? Y bueno, de cuántas maneras se han metido estos falsos maestros. Hacen libros, están en seminarios bíblicos, están en la televisión y la iglesia les aplaude, ni cuenta se da de que son falsos maestros, ¿no? Sí, así es. No se dan cuenta de que realmente no se predica algo muy importante, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento para el perdón de tus pecados. Es necesario arrepentirse. Siempre están en el punto de Jesucristo te ama, Jesucristo te ama. No le importa, a Jesucristo no le importa cómo seas tú, porque te acepta tal como tú eres. Sí, efectivamente, pero la siguiente parte de eso es que Jesucristo quiere que te parezcas a Él, no que sigas pareciéndote a ti mismo. Jesucristo quiere que sigas sus pisadas. Jesucristo quiere que tú mueras a ese viejo hombre, esa vieja mujer, y que comience a vivir un nuevo hombre, una nueva mujer en cada uno de nosotros. Así es. Y bueno, ahí estamos viendo su táctica. Encubiertamente se meten y están ahí. Y verdad, y han logrado, empoderados por Satanás y por la iglesia permisiva, pues que se les dé un respeto que no deberían tener, ¿verdad? Y acuérdate, siempre lo que marca bueno o malo, ¿verdad? Lo que nos da la luz, el juez, es la palabra de Dios. Por eso es tan importante no cerrarla jamás, porque ella es la que nos debe guiar. Ella es nuestra máxima autoridad. Si ella dice que algo no es, sencillamente algo no es. Y más aquellos, cuidado con... Yo siempre pongo atención, pero aquellos que no les veo respeto por la palabra de Dios y que dicen, dice pero no dice, o dice pero es antiguo, o esto y lo otro, y ponen como una mayor autoridad la palabra humana o las ciencias humanas. Cuidado, necesitas a alguien que sea completamente confiado, que confíe plenamente en la escritura, ¿no? Sí, en lo que Dios ha dicho en su palabra. Eso es algo súper importante que nosotros tenemos que estar siempre viendo, que lo que la palabra de Dios dice que es pecado, el adulterio es pecado, la fornicación es pecado. Y muchos púlpitos han cerrado esta palabra pecado por errores, han cambiado esa palabra por faltas, pero no, la cuestión del pecado es el pecado y es una transgresión en contra de Dios. Y tenemos que discernirlo así. ¿Qué me dices de aquellos que en el nombre del amor se han divorciado, se casan con mismas personas de la congregación y la inmoralidad es algo que está a flor de piel y por lo tanto el nivel moral de la congregación es ¿no? Así es, y eso nos damos cuenta y cómo esta gente entra encubiertamente. Ahora, ¿cuál es el fin de estas personas? El fin de estas personas, dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Esto me da paz en cierto sentido. Oro por las personas porque eso es lo que nos toca. Ahora no vemos el corazón y pedimos a Dios que haya, como dice en Santiago, ¿no? Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro la hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esta persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Es decir, como ya lo mencioné, no sabemos cuándo una persona ha cruzado esto y predicamos y deseamos que venga el arrepentimiento, pero eso no significa que nos hacemos cómplices del pecado de alguien más, ¿no? Pero esta frase de los que antes habían sido destinados me recuerda a que Dios es soberano y que Dios tiene un plan perfecto, que al final, aunque parezca a Satanás ganar terreno, Dios va a ganar, ¿verdad? Y entonces es muy importante que esto nos lleva a la primera realidad. Dios va a ganar. Dios tiene todo bajo control y tenemos que estar orando constantemente. Sin embargo, la segunda realidad es que el juicio va a ser duro. Claro. Va a ser muy duro, por eso tenemos que predicar el evangelio. O sea, ya están destinados para eso. El Señor muy claramente nos dijo que el que mucho se le da, mucho se le pedirá. Y más cuando una persona trae sobre sus espaldas el tropiezo de muchos otros, dice, ay
Es imposible que vengan los tropiezos, pero hay de aquel por el cual vienen los tropiezos, ¿no? Entonces, por lo tanto, necesitamos darnos cuenta, Dios va a ganar, Jesucristo va a ganar, tienen su fin, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar constantemente orando y tratando de traer a la verdad, pero no participando. Debe llegar un momento en el que nosotros debemos levantarnos firmes y decir, aquí yo no camino, aquí yo no participo, esto no está bien. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial, no se vayan, están en Esenciales, estamos en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y estamos hablando ahora, ya vimos de su fin, ¿verdad? Su fin es que Dios gana al final y Dios tiene todo bajo su control, pero al fin y al cabo el castigo para aquellos que saben, que han visto, es mucho mayor. Mira lo que dicen en Lucas, ¿puedes leerlo por favor? Lucas 12, 47 y 48. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Así es, yo como pastor, ¿verdad? Tú como mi esposa, creo que tenemos una gran responsabilidad. Sí. Una mayor responsabilidad. Nuestras decisiones no pesan lo mismo que alguien que no hace lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Pesan más, debemos de saber y recordar. Yo debo de recordarme todo el tiempo, Señor, protégeme, guárdame, Señor, porque mi responsabilidad es delante de ti y es mucha, ¿verdad? Y por eso quiero temerte, quiero andar en tus caminos, y es algo que debemos recordar. Y bueno, eres responsable de lo que sí sabes, ¿verdad? No de lo que no sabes, pero si ya estás en Cristo, si has escuchado el Evangelio, ya eres responsable de todas esas cosas. No lo debes de olvidar, porque tampoco cabe el asunto de, entonces no me digan nada porque no quiero saber. No, ya supiste, ya escuchaste, y es muy importante entender esto, ¿verdad? Que somos responsables de lo que hemos escuchado y tenemos que responder porque Dios ha sido bueno. Su mano es tan preciosa, nos ha mostrado su amor. ¿Qué nos ha mostrado Dios? Nos muestra misericordia, nos muestra amor, generosidad. Eso es lo que llamamos la maldad, ¿verdad? Porque cuando Dios abre sus manos, hace salir su sol sobre buenos y malos, y nosotros impíos le damos, bueno, no que seamos impíos ahora, pero la maldad humana, para generalizarla, ¿verdad? Pero la maldad humana es decirle, no, es manotearle a Dios y decirle, no quiero saber de ti, no me interesa lo que me des. Oye, hijo, pero quiero bendecirte, ¿verdad? Sin embargo, lo que Dios está diciendo es esto, somos responsables precisamente al conocer su amor, al conocer su gracia, su misericordia. Ahora, hablemos de su carácter, ¿verdad? Más adelante Judas va a expander lo que es el carácter de estas personas, pero en general comienza a decirnos que cuando te acercas a estas personas, aunque tienen una apariencia de piedad, dice que son por naturaleza o en su interior hombres impíos. Esta palabra es interesante, es la palabra asebes, ¿verdad? Que es asin, ¿verdad? Y sebes, que viene de la palabra sebomai, que significa reverencia, honra, adoración, rendir culto, ser devoto, temeroso de Dios, y es una reverencia que conlleva asombro y devoción. En otras palabras, realmente estos hombres no tienen el menor respeto, ni reverencia, ni honra, ni devoción por Dios. O sea, no toman en cuenta a Dios. Me gusta mucho encerrar en esos conceptos tan cortos. Un impío es alguien que no toma en cuenta a Dios, que no le interesa, que no discierne entre lo santo y lo profano, ¿verdad? No le interesa la voluntad de Dios, no le interesa la justicia de Dios, no le interesa quién es Dios. Y es algo interesante porque estos hombres pueden manifestar una religión, pueden manifestar un legalismo extremo, y tenemos que hacer diferencia en eso. ¿Por qué? Porque muchas de las veces Pablo se lo dijo a Timoteo, ¿verdad? Le dijo, hombres que prohibirán casarse, prohibirán comer ciertos alimentos, diferentes cosas, ¿verdad? Que son cosas externas, pero que no necesariamente son espiritualidad, ¿verdad? Tenemos a los fariseos, tenemos a los escribas, a los sacerdotes del tiempo de Jesús, que eran expertos y traían vestimentas y hacían montones de ritos y todo ese asunto. Pero todo eso, según la Biblia, no es sinónimo de espiritualidad, ¿no? Y estos hombres pueden
esconderse tras todas esas cosas para mostrar una apariencia de piedad, cuando la piedad es lo que vimos hace ratito. ¿Qué pide el Señor de ti? Justicia, misericordia, juicio, que hagas lo que Dios quiere, un fruto, ¿no? Sí, así es. Todas esas cosas, dice en una de las cartas en Colosenses, que dan cierta apariencia y cierta reputación de espiritualidad, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne, ¿no? Así es, y esto es lo que sucede con estas personas, ¿verdad? Siguen esclavas de sus deseos, en el interior son impíos, aunque por fuera se muestran, como dice el Señor, dice el Señor, se muestran vasos, ¿verdad? Vasos limpios, platos limpios, pero dice el Señor, limpian nada más, no limpian solo de afuera, porque dentro están llenos de robo y de injusticia, ¿verdad? Y les dice, son como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero en su interior llenos de huesos de muerto y de toda injusticia, ¿no? Entonces, checa, son importantes estas cosas, que sepas, que te acerques, escuches y veas, porque ahí es cuando tú encuentras realmente el corazón de una persona. De lo que habla la boca está lleno el corazón, y cuando te acercas a estas personas, cuando te das cuenta que realmente no temen a Dios. Mira, aquí hay algunos textos que nos advierte la palabra de Dios acerca de ellos. Sí, 1 Timoteo 6:5 dice: hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, a estos evita. 2 Timoteo 3:2-5 dice: hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fíjate, tenemos otro. Estos son los que se ingenian para meterse en las casas de otros, ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todos tipos de deseos. ¿Te fijas? Utilizando la iglesia para ganar su codicia y para manifestar sus bajos deseos. Tito 1:16 dice: tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables, desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. ¡Qué fuertes palabras! Claro. Pero en realidad esto sucede, ¿verdad? O sea, realmente no tienen una relación con Dios, por lo tanto no lo respetan. Y son el tipo de pecadores. Yo lo he visto a lo largo de estos 20 años de cristiano, ¿verdad? Lo he visto, pero que los pecadores más desvergonzados que puedas conocer son aquellos que han conocido la Biblia, han estado en alguna iglesia y sin embargo le dan la espalda a Dios. Porque muchas veces tú puedes ver en un pagano que es más temeroso y respetuoso de sus ídolos y de sus supersticiones. Este tipo de personas literalmente están cauterizadas de su mente, ya no les importa nada, ¿no? Cruzan la línea de toda reverencia y con esta conciencia cauterizada solo escuchan a su perverso corazón, ¿no? Y eso es importante poderlo ver, poder entender que este es el corazón y esto es algo que nosotros debemos cuidar. Nosotros tenemos que hacernos esas preguntas: ¿cuánta reverencia tengo por el Señor, no? Si en verdad estoy tomándolo en cuenta, ¿qué es lo que en verdad está pasando por mi mente? Porque si yo voy a la iglesia y todo, pero al final en mi corazón yo digo, a mí no me importa, yo no le creo a yo voy a hacer lo que yo quiera. Cuidado, porque estás en el camino a esta apostasía, ¿no? Sí, si realmente estás yendo a la iglesia y no sales de ahí con una convicción de poner por obra algo de lo que Dios te habló, solamente tienes una religión, vas y escuchas con el corazón duro, con una tierra seca, no está cayendo la palabra de Dios, no estás experimentando transformación. Es importante eso, que a lo largo de nuestra vida cristiana, no importa si tienes 20, 30, 50 años de cristiano, experimentes transformación. Así es. Ahora fíjate, este corazón impío, ¿hacia dónde lleva a las personas? Pues a una conducta que realmente se nota y se observa. Así es de que tienes que fijarte. No es el fruto del Espíritu, es las obras de la carne: celos, contiendas, divisiones, es orgullo. El Señor dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y lo que encuentras en estas personas que son al contrario, son rebeldes, no se sujetan, ¿verdad? Y son orgullosas, ¿verdad? Sí. Y es interesante, y lo que me gusta, como dice aquí Judas: convierten en libertinaje la gracia
de nuestro Dios. Vamos a estar hablando acerca de esto en estos días, pero qué importante y necesario es conocer la gracia de Dios y cómo estos hombres convierten, ¿verdad?, lo más preciado que tenemos, que es la gracia de Dios, en libertinaje, ¿no? Pervertir es esto, convertir es pervertir, transponer, transferir, transportar, cambiar de lado, de la manera más sutil, ¿verdad? Cambian lo que es más precioso por una licencia para pecar. ¡Qué fuerte! Sí, qué fuerte. Y bueno, pues tenemos que estar muy atentos a estas cosas. Cualquier persona que te invite a tener esta clase de licencia para pecar, debes de saber que es necesario que te alejes de ella. Así es. Y bueno, vamos a ir un pequeño corte comercial, no te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Regresamos en un momentito. Y ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Qué necesario es tener encendida la lámpara, la luz de nuestras vidas y poder entender aquello que nos aleja del Señor. Y qué importante es saber, nos dice la Biblia, examínense si están en la fe. Es un llamado constante, el cual la palabra de Dios nos dice en cada momento, ¿no? Es importante, algo necesario es esto. Fíjate, estas personas convierten en libertinaje, la gracia de nuestro Dios. Ya habíamos dicho eso es lo más precioso que tenemos. ¿Qué es la gracia de Dios? Su aprobación, su influencia divina y su reflejo en nuestras vidas, el don inmerecido de su perdón, sus bendiciones, ¿verdad? Tenemos gracia de parte de Dios. ¿Eso qué significa? Cuando caemos y nos arrepentimos genuinamente y confesamos, el Señor nos perdona una y otra vez, ¿verdad? Sabemos que nada nos puede arrebatar de su mano, sabemos que su misericordia llega hasta los cielos y no nos da lo que merecemos. Y estas personas utilizan esta bondad de Dios para justificar su maldad, ¿verdad? Fíjate, algo importante en cuanto a esto es que al no tener estas personas un nuevo nacimiento, eso significa que siguen presas de sus propios deseos, ¿no? Y algo que debemos recordar es que cuando venimos a Cristo somos rescatados, no solamente de la paga del pecado, sin la cual es muerte, de la condenación eterna, sino que al venir a Cristo somos libertados de nuestras cadenas, de la esclavitud del pecado. Fueron rotas. De hecho, en eso consiste nuestra santificación. El cristiano ahora puede huir, alejarse, ¿verdad? Hay batalla todavía, pero puede ganar esa batalla. Antes no teníamos opción, estábamos esclavos, estábamos en un calabozo, encadenados, en tinieblas, bajo el poder de Satanás. Y él nos tenía con su látigo, moviéndonos. Y aunque tú querías hacer lo que quisieras, con fuerza de voluntad, salías a lo mejor de alguna situación, ¿verdad? Del alcohol, pero por dentro seguías esclavizado. Sin embargo, cuando venimos a Cristo, Él nos hace libres. Imagínate, yo he visto y en mi vida, ¿verdad? Libertad de drogas, de alcohol, de lujuria, de codicia, de depresión, de miedo, ¿verdad? De todas estas cosas. Dice la Biblia que antes esto es lo que nos rodeaba. Éramos rodeados y caracterizados adulterio, divorcio, lujuria, homosexualismo, mentira, robo, inmoralidad sexual, injusticia. Eran parte de nuestra vida diaria. Pero cuando Cristo vino, Él precisamente vino a romper esas cadenas. Y esa es una realidad, que nosotros los cristianos hoy, por el poder del Espíritu Santo, podemos decir no. Podemos decir basta y yo quiero vivir, podemos vivir una vida al decidir, yo quiero vivir para ti, Señor, ¿verdad? Y es algo que necesitamos ver. Un falso creyente no tiene esa libertad, está presa de sus pecados y no los sueltan, los aman y los justifican, ¿verdad? Y por lo tanto su estilo de vida de una y otra manera va a ser inmoral. Cuando te acercas a ellos te vas a dar cuenta cómo sutilmente hasta presumen de sus debilidades y de sus pecados, ¿verdad? Y como que te van metiendo poco a poco para que tú también entres en sus injusticias y terminan haciendo lo que dice la Biblia, pervirtiendo la maravillosa gracia de Dios y convirtiéndola en libertinaje. Pero algo que debes saber y algo a lo que te invito en este día es eso, es que un verdadero creyente se supone que está hastiado de su pecado. Sí. Está hastiado de su pecado. Yo cuando vine a Cristo porque ya estaba harto de mi manera de vivir lejos de Dios, ¿verdad? Y no necesariamente tienen que ser drogas y alcohol,
¿verdad? Pero si puede ser una vida llena de mentira, una vida llena de inmoralidad sexual, de adulterio, una vida llena de codicia y envidia, ¿verdad? Y llega el momento en el que cuando Cristo viene a tu vida y alumbra tus ojos, te das cuenta que eso es lo que te llevó a tu derrota y lo que te llevó a tu miseria, lo que te llevó a romper tu matrimonio o lo que te llevó a romper tu vida. Entonces, como un creyente verdadero, ¿cómo vas a regresar a lo que te destruyó? Claro, no tiene sentido. No tiene sentido regresar a ponerte las cadenas, regresar al látigo de la esclavitud de tus afectos, ¿no? ¿Por qué? Porque esos afectos, esas cosas que tanto de alguna manera te atrapaban, te esclavizan, son cadenas, te lastiman y te van dejando heridas profundas. ¿Cómo quieres regresar a esas heridas, no? Así es. Fíjate, dice la Biblia, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Dice Gálatas, ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Me gusta cómo dice Pedro, ustedes eran libres. Ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así es de que no usen esa libertad como una excusa para hacer el mal. Y mira lo que hacen estos falsos maestros. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Sí, así es. Sí, cuando eres controlado por el pecado, no puedes hacer lucir la gracia de Dios, no puedes hacer lucir el perdón y la libertad que trae la gracia de Dios, el ser hecho libre de aquello que te controlaba, ¿no? Así es, y esa es, yo creo que la invitación para hoy, porque con esto vamos a cerrar este programa, y es una invitación para ti. Quizás seas esclavo de la mentira, de la codicia, del adulterio, del odio, del resentimiento, o tengas alguna adicción, ¿verdad? Cualquiera que sea. Quiero decirte algo, en Cristo hay poder para abandonar todas esas cosas. Cristo lo primero que hace cuando vienes a Él es romper esas cadenas. Yo lo he visto, lo vi en mi vida. De un día para otro el Señor me sanó y me libertó. No te quiero decir que no hay batallas, sí las hay y las hubo, muy fuertes, pero ya no estás solo, ya estás con el victorioso, estás con el ganador, y ese es Cristo Jesús, y tu vida cristiana debe llevarte ahí. La plenitud de la vida cristiana no está en que seas sano y en que tengas dinero y en que nunca te pase nada, no, la plenitud del cristiano está en que puede vencer en contra de sus apetitos pecaminosos y es libre de ellos. Esa es la verdadera libertad, esa es la verdadera felicidad, ese es el verdadero gozo, ser libre de eso, y a eso vino Jesucristo, a librarnos de las tinieblas y de la maldad. Así es de que yo te quiero invitar en este día. Tal vez nunca has hecho una decisión por Cristo, te quiero invitar a que hoy hagas esta decisión por Él. Que le reconozcamos como tu Señor y Salvador, que dejes de abrazar esos pecados que solamente te han traído miseria y destrucción y te han podrido el alma. Déjalos atrás, arrepiéntete, reconoce que solo Dios es bueno, entrégale tu vida y dile así: Señor Jesucristo, en este día yo creo que tú moriste por mí en la cruz, yo creo que tú resucitaste con poder, creo que tú estás a la diestra del Padre y que viniste a destruir las obras de Satanás. Señor, destruye las obras de Satanás en mi vida, Señor. Yo hoy te entrego mi vida, hoy quiero caminar contigo, hoy quiero ser tuyo, hoy quiero ser plenamente tuyo, Señor, y comenzar a vivir una batalla no en tu contra como antes, Señor, huyendo de ti, siendo hostil contra ti, sino una batalla en contra de Satanás y en contra de mis pecados y mis maldades, Señor, pero en la base de la victoria, Señor, porque en ti sé que tengo victoria. Dame nueva vida, dame nuevos apetitos, adóptame como tu hijo, hazme una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta decisión, quiero que sepas que el Señor te ha escuchado. Dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si crees que Jesucristo es Dios, el Señor, que murió por tus pecados y que Dios le resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre y venció al pecado, a la muerte y a Satanás, tú puedes ser salvo. Todo aquel que clamar el nombre de Jesucristo será salvo. Recíbele hoy. Hazlo el Señor de tu vida. Y comprueba lo que te estoy diciendo, porque Dios no miente. Así es. 3 cosas importantes si tú hiciste esta decisión. Lee la palabra de Dios,
ora, habla con Dios. Y la tercera es congrégate, busca una iglesia en donde se predique la palabra de Dios. Y bueno, pues si tú no tienes una iglesia y estás buscando una iglesia, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road y nos reunimos todos los domingos. ¿Y tienes un anuncio para este sábado? Así es, este sábado vamos a estar evangelizando ahí en Summer y Mendenhall. Vamos a estar predicando el evangelio. Ora por nosotros porque siempre hay batalla, siempre hay oposición al respecto, pero en Cristo somos los vencedores. Que Dios nos dé de nuevo, que nos quite todas esas mentiras y todos esos temores que vienen cuando vas a evangelizar, sí. Que podamos hacerlo con libertad, con el gozo de saber que estamos con el vencedor que es Jesucristo y que podamos hablar con libertad del evangelio. Este sábado a las 10 de la mañana, ahí en la Summer y Mendenhall, ahí te esperamos. Vamos a estar evangelizando, predicando el evangelio. Te esperamos ahí con tu mascarilla si quieres, y bueno, marcando la distancia social, etcétera, pero agradecidos. Así es de que bueno, pues nosotros nos queremos despedir. Recuerda, la palabra de Dios en tu corazón es una lámpara a nuestros pies, una lumbrera a nuestro camino. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Que Dios te bendiga.